Y muy especialmente a ti, Eduardo, por la magnífica gestión que estamos viendo esta tarde de toda esta actividad. Y bueno, y gracias a a todos y a todas las que os habéis animado a estar con nosotros esta tarde, a escucharnos esta tarde. Voy a intentar hacer un esfuerzo con la cuestión del tiempo porque soy un poco desastre con estas cosas. Voy a ver a qué hora empiezo y así me voy organizando. Vale. Bueno, como el título de mi ponencia indica, a mí lo que me gustaría exponer a continuación son algunas reflexiones en torno a la noción de poder en Nietzsche, ¿no? En primer lugar, me voy a referir a la relación que establece Nietzsche entre el poder y la fuerza, o lo que es igual, me voy a centrar en su comprensión del poder a partir de las nociones de fortaleza y debilidad, ¿vale? Y en ese sentido me gustaría presentar algunos textos, pocos, para no entretenernos mucho porque el tiempo es limitado. Y son bastantes menos de los que he ido recopilando sobre esa cuestión, ¿no? Algunos textos, algunas ideas también que yo creo que a mi juicio muestran la radicalidad del planteamiento nietzscheano sobre esta cuestión, la cuestión del poder. Una radicalidad que a mi juicio se apoya a su vez en la crítica a la crítica a la metafísica que lleva a cabo Nietzsche a lo largo de su obra. En otras palabras, mi intención es mostrar algunos textos y algunos lugares de la obra de Nietzsche que permitan una interpretación de la noción de lo fuerte en su relación con lo débil, en sintonía, podríamos decir, en coherencia con la crítica a la metafísica, pero que al mismo tiempo nos deje ver un poco la radicalidad de la alternativa filosófica a la metafísica, tal y como es pensada por Nietzsche, bajo la hipótesis de la voluntad de poder. ¿Vale? Os adelanto entonces que creo que la radicalidad de la alternativa nietzscheana se hace visible, yo creo que si acentuamos el carácter relacional, ¿no? De la relación, el carácter relacional de todos los elementos y de todas las nociones implícitas o asociadas a la noción de voluntad de poder. Bueno, en ese contexto veremos cómo la fortaleza de una fuerza, ¿vale? La fortaleza de una fuerza, ya sea expresada como sentimiento de poder, ya sea expresada, como hace en otras ocasiones Nietzsche, bajo la forma de un modo de valorar, de una forma fuerte de valorar, una forma débil de valorar. Bueno, pues la fortaleza de una fuerza no dependerá en su valor únicamente de sí misma. Esta cuestión de cierta dependencia de lo otro, ¿no? De lo que no es esa fuerza, de la supresión, podríamos decir, de la autosuficiencia, o incluso mejor aún, esta resignificación de la noción de autonomía que lleva a cabo Nietzsche, una autonomía en cualquier sentido, ya sea en el sentido ontológico, ya sea en el sentido moral, es la que yo de alguna manera he querido recoger en el título de esta charla, aludiendo precisamente a lo que podríamos llamar una vulnerabilidad esencial del poder, una vulnerabilidad esencial, ¿no? Que hay en el concepto de fuerza que está manejando Nietzsche. En realidad la concepción nietzscheana de fuerza, entendida como un quantum de poder, como dice Nietzsche, trataría de sacar a la fuerza, en el caso nietzscheano, de la perspectiva mecanicista, ¿no? Esto lo veremos un poco, ¿no? Y esto nos va a llevar a entender las fuerzas, las pulsiones, si queréis, los impulsos, como algo esencialmente difuso, esencialmente indeterminado en sí mismo, ¿vale? De esta manera, tal y como lo presenta Nietzsche, el poder o la fortaleza, a diferencia de lo que tradicionalmente se afirma que sería, es decir, a diferencia de ese concepto tradicional que manejamos, que es la posibilidad o la capacidad de afectar a los demás, a los otros, así se entendemos tradicionalmente el poder, bueno, pues la propuesta nietzscheana tendría que ver también necesariamente, ineludiblemente, con la capacidad para ser afectado, ¿no? Con cierta necesidad de ser afectado por los otros, o por decirlo de una manera resumida, solo se puede llegar a ser quien se es por medio de los demás, por lo que uno mismo no es, ¿vale?
Creo que esto tiene que ver con lo que estaba contando antes Carlos, ¿no? Anda muy alejado, en cierto sentido, aunque el planteamiento es completamente distinto, ¿no? Yo creo que se puede relacionar bastante bien con lo que Carlos estaba diciendo antes, en la charla anterior. A mi modo de ver, entonces, y esto lo veremos más al final de la charla, si todo esto es interesante, es porque, o eso es lo que a mí me interesa, es porque con todo ello podemos revisar o podemos repensar la noción de jerarquía, una noción que es fundamental en el pensamiento nietzscheano, en tanto que para Nietzsche, al contrario de cómo tradicionalmente se piensa la jerarquía, ¿no? La jerarquía dejaría de verse eh, en tanto que posiciones fijas, en tanto que posiciones estables derivadas de la propia estructura del poder, para pasar a entender la jerarquía sin renunciar a ella, que es lo interesante de Nietzsche, de una manera mucho más dinámica. ¿Vale? Lo que voy a intentar hacer. Bueno, empecemos entonces. Como os decía, y no me voy a detener prácticamente nada en esta cuestión porque ha sido es muy comentada constantemente, se ha escrito mucho sobre ella. Tomaré como punto de partida de una posible lectura de la obra de Nietzsche su radical crítica a la metafísica. Metafísica entendida como la negación, esta radical crítica entendida como la negación, en el caso de Nietzsche, la negación de la creencia en todo fundamento estable, ¿no? En tanto que existente en sí mismo, podríamos decir, en tanto que valioso en sí mismo, ¿no? Con toda la autosuficiencia implícita en esa idea del sí mismo, ¿no? que maneja la metafísica. Se negará esto. De esta manera vamos a encontrar en la obra de Nietzsche la crítica pues, a la noción de identidad, la crítica a la noción de verdad, la crítica a la noción de conocimiento, incluso a la noción de razón, entendida como una racionalidad buscadora del sentido de lo dado, ¿no? En el mundo. Bueno, es importante, sin embargo, evitar también la confusión, porque todo esto no implica que Nietzsche no acepte los elementos estables. Los acepta, pero, como os digo, no en tanto que existentes en sí mismo o valiosos en sí mismo, sino que los acepta, pero en tanto que elementos construidos y no previamente dados. Es decir, reduce su valor al de, él dice, ficciones regulativas. Con ello, de alguna manera, Nietzsche desplaza la investigación filosófica, ¿no? Esto es uno de los grandes valores de Nietzsche, desplazar la pregunta del ser de la cosa, la pregunta filosófica por el ser de la cosa, hasta las preguntas por el cómo constituimos elementos estables, o la pregunta sobre todo de quién está detrás de esa construcción, con qué mecanismos, con qué intereses se establecen, ¿no? Y la pregunta que posiblemente es la más importante dentro del pensamiento nietzscheano es ¿qué utilidad tienen para la vida esos elementos estables? ¿No? Bueno, esta investigación que lleva a cabo Nietzsche la lleva a cabo de toda su obra y de ella se desprende de alguna manera la hipótesis de la voluntad de poder, precisamente como una alternativa teórica a la explicación metafísica y como un marco en el que de alguna manera yo creo que hay que subsumir todas las investigaciones y todas las afirmaciones nietzscheanas, ¿no? Deben ser entendidas en este marco de la voluntad de poder. El término voluntad de poder al término voluntad de poder se le pueden atribuir, encontramos diferentes matices en el uso que el propio Nietzsche hace de él, ¿no? Todos estos usos de alguna manera remiten a una misma noción general, pero bueno, yo voy a destacar al menos dos sentidos, voy a utilizar dos sentidos. Un primer sentido muy general, muy global, por el que el mundo y la vida, el mundo en su conjunto, son vistos por Nietzsche como voluntad de poder, ¿vale? Es decir, el mundo entendido como un campo dinámico de fuerzas en constante flujo, en constante contraposición. El mundo como voluntad de poder es un campo relacional de fuerzas, ¿vale? Hay un segundo sentido que también utiliza Nietzsche en ocasiones, que es más particular y que hace referencia a la voluntad de poder en tanto que pulsión, ¿vale? Como el propio impulso. El propio impulso de alguna manera idéntico a la propia fuerza y por el que esta fuerza se contrapone a las demás fuerzas, se contrapone a los demás impulsos. Bien para imponerse a ellas, bien para dominarlas o bien simplemente para resistirse a la dominación de estas fuerzas. ¿Vale? Bueno, según el primer sentido, el que os he contado, el sentido más general del término voluntad de poder,
Yo creo que la alternativa nietzscheana a la ontología tradicional se podría presentar según la idea de que la condición de posibilidad del desarrollo de la vida es, en última instancia, que cada fuerza obtenga su valor, obtenga su sentido, ¿no? Obtenga el valor y el sentido en su relación con las otras fuerzas. Es decir, en tanto que es parte de un plexo de relaciones, un plexo relacional de fuerzas. Solo dentro de este campo tiene valor y tiene sentido una fuerza. Esto en muchas ocasiones lo dice Nietzsche. Es decir, una pulsión, un impulso, una fuerza, un deseo, lo que queráis. ¿No? Solo dentro de un plexo de relaciones previamente valoradas, el famoso Aurora 38, ¿no? Es ahí donde una fuerza tiene valor. Tanto que ella es por y para aquello que no es ella misma. ¿Vale? En el sentido en el que se contrapone, ¿no? Y critica Nietzsche la metafísica, tenemos que entender que la fuerza, en tanto que obtiene su valor y su sentido por las demás, no hay un sentido en sí mismo, no hay una fuerza en sí misma, no hay un valor en sí mismo, sino que es obtenido, ¿no? En relación, es decir, por y para aquello que ella misma no es. ¿Vale? Creo que eso es de entender ahí un poco, ir enfocando un poco la cosa. En consonancia entonces con todo esto, sabemos que Nietzsche no acepta la representación de la fuerza como algo separado de su potencia, ¿no? Lo dice en muchas ocasiones, como si la fuerza fuera un sustrato independiente sobre el que o desde el que se da la cualidad de lo que una fuerza es, la cualidad, el cualidad de lo que una fuerza es, ¿no? De lo que una fuerza puede, en tanto que algo separado, ¿no? De ese sustrato, y como si esa cualidad fuera además cuantificable. Nietzsche no está para nada de acuerdo, esto lo vamos a ir viendo ahora un poco, no está de acuerdo para nada en esta sucesión. Clarísimamente, lo más conocido posiblemente es esa idea de que, expresada en muchos lugares, pero bueno, claramente en Genealogía de la Moral, en el libro primero, en el aforismo 13, ¿no? donde Nietzsche escribe que precisamente la seducción del lenguaje y de los errores fundamentales de la razón, petrificados en ese lenguaje, son los que nos han llevado a una mala interpretación de qué significa actuar, separando, y es ese famoso texto, separando el rayo de su resplandor y tomado este último, tomado el resplandor, la luz, como un hacer, ¿no? Como el efecto de un sujeto llamado rayo, ¿no? Pues así el pueblo dice, separa la fuerza de las manifestaciones de la fuerza. Está claro que Nietzsche no lo acepta. Sin embargo, yendo un paso más allá, yo creo que tampoco, no debemos pensar que una vez que Nietzsche lleva a cabo la crítica a la metafísica y una vez que hace el esfuerzo de reunir otra vez lo que había sido separado artificialmente, la unidad entre, ¿no? Esta unidad entre la fuerza y su poder. Bueno, pues una vez que aceptamos esto, yo creo que no debemos caer nuevamente en el error de pensar que ahora ya estaríamos hablando de una cualidad o de un sentimiento nuevamente que pueda ser considerado nuevamente estable, que pueda ser considerado fijo. Tenemos la tentación de hacer que esta unidad sea nuevamente representada como una entidad en sí, es decir, como algo en sí mismo valioso, que de alguna manera caracterizaría esencialmente a la fuerza. Sin embargo, yo creo que no es así para Nietzsche, ¿no? Podríamos decir que, para simplificarlo, que ni siquiera la fortaleza de una fuerza, ahora ya reunida, es entendida por Nietzsche como una cualidad esencial de la fuerza. ¿Vale? Esta cualidad que se manifiesta inevitablemente como una actuar, como una acción, tampoco puede ser sustancializada si queremos ser coherentes con la posición nietzscheana y con la crítica nietzscheana a la metafísica. ¿Vale? Si lo preferís así, la fortaleza no será tampoco un atributo esencial de los fuertes. Básicamente porque no hay sujetos esencialmente, es decir, en sí mismos fuertes, como tampoco los hay esencialmente débiles, sino que solo hay fortaleza como cualidad, como veremos, en un campo relacional. ¿Vale? Os podemos ir anticipando también que una fuerza vale su fortaleza, ¿no? Vale lo que vale su fortaleza, y que esa cualidad y su valor para la vida, que es en realidad lo que le interesa a Nietzsche, se manifiesta en su capacidad para admitir lo otro. No solo, pero entre otras cosas,
esa fortaleza veremos cómo se manifiesta en su capacidad para admitir, para querer lo otro, ¿no? Cuanto más fuerte es una fuerza, más quiere lo otro, más necesita lo otro, más depende de lo otro, podríamos decir, asumiendo de alguna manera incluso el riesgo de llegar a desaparecer o de quedar subyugada o de perecer, ¿no? Perdiendo su posición dominante, por ejemplo, si es que la tiene. Bueno, vamos al segundo de los significados de la voluntad de poder que os contaba antes, ¿no? El que apunta a una caracterización más particular, centrada en la fuerza como un impulso. Esta caracterización, y yo creo que ayuda también a pensar mejor o bien la inestabilidad ontológica de la fortaleza y de la debilidad a la que me estoy refiriendo. Nietzsche distingue un cierto carácter cuantitativo de otro cualitativo en toda fuerza, ¿vale? Sin embargo, nos dice que aunque se trate de dos dimensiones muy distintas, son indisociables. Hay un texto en el que dice, este no lo he puesto en los que le he pasado a Eduardo, pero solo le he pasado a los más largos, este es cortito. Dice, la medida de la fuerza, en tanto que magnitud, es fija, pero su esencia, su cualidad, es fluida, tensa, constrictiva. La medida de la fuerza, en tanto que magnitud, es fija, pero en tanto que esencia, es fluida. ¿Vale? En otra anotación recalca esta idea. En un determinado momento de la fuerza está, en un determinado momento de la fuerza está dada la absoluta condicionalidad de una nueva repartición de todas sus fuerzas. Ella no puede estar quieta. El cambio forma parte de la esencia de la fuerza. ¿Vale? Fijaos cómo las expresiones que utiliza Nietzsche reflejan ya una tensión conceptual respecto a los planteamientos y a las expresiones de la metafísica. Una tensión, ¿no?, que yo creo que remite precisamente a la comprensión de la propia realidad que la metafísica está evitando constantemente con todas sus estrategias y con todos sus olvidos, ¿no? y de la que, por el contrario, Nietzsche está intentando hacerse cargo con estas expresiones aparentemente contradictorias, del tipo de el cambio forma parte de la esencia, ¿no? O la idea de que la medida es fija pero la esencia es fluida, o esa idea de que hay una absoluta condicionalidad, ¿no?, en la fuerza, totalmente condicionada, es decir, no hay nada que sea incondicionado, que no esté sujeto a condiciones en ella, ningún valor, ningún sentido, ¿vale? La fuerza tradicionalmente es variable, en principio, solo en su magnitud, es decir, en la representación de alguna manera simplificada que nos hacemos de ella como fija. Sin embargo, nuestra representación de ella tiene que cambiar, ¿no? Dada esta absoluta condicionalidad, dada esta relacionalidad en la que se encuentra y que le es consustancial, que le es propia según Nietzsche, ¿vale? La hipótesis de la voluntad de poder en tanto que representación del mundo, que os comentaba más arriba, se presenta para ello como el constante y fluido juego de fuerzas, en el que la ficción del valor fijo de una de las fuerzas o del conjunto se debe en último término solo al intérprete, ¿no? O sea, quien sea. Hay un texto que dice, fijaos, suponiendo que el mundo, yo creo que este sí lo tiene, sí lo tiene Eduardo, suponiendo que el mundo dispusiera de un determinado quantum de fuerza, es evidente que todo desplazamiento de fuerza en un sitio cualquiera condiciona el sistema completo, ¿no? Supongamos que el mundo dispusiera de un determinado quantum de fuerza, cualquier pequeño desplazamiento condicionaría el sistema completo. Por lo tanto, dice, junto a la causalidad de uno detrás de otro, habría una dependencia, una relacionalidad de uno junto y con otro, ¿vale? Nietzsche está vinculando por medio de la noción de fuerza las dimensiones cuantitativa, el cuanta, y la cualitativa, el cual, ¿no?, en una particular noción del poder, en realidad, la fuerza, el poder, rechazando la simplificación mecanicista, como decíamos antes, que de alguna manera está privilegiando el ámbito de lo cuantitativo, ¿vale?, obviando por completo la dimensión cualitativa. Fijaos, ahí tenéis otro texto. ¿No serían todas las cantidades indicios de cualidades? Dice Nietzsche. ¿No serían todas las cantidades en realidad indicios de cualidades? Una fuerza mayor
corresponde a una conciencia, un sentimiento, un deseo diferentes, a otra mirada perspectivista. El crecimiento mismo es un anhelo de ser más. Desde un quale crece el anhelo de un plus de quantum. En un mundo puramente cuantitativo, todo estaría muerto, rígido, inmóvil. La reducción de todas las cualidades a cantidades es un sinsentido. Lo que resulta es que una y la otra están juntas, una analogía, ¿vale? Crítica total al mecanicismo. El quantum, entonces, no puede desligarse del quale, ni tampoco al revés, ¿vale? Ambos son dos dimensiones de una misma fuerza. Y en ese sentido, como os decía, debemos ser cautos, ¿no? Debemos de tener cuidado para evitar caer en interpretaciones mecanicistas o en interpretaciones metafísicas del quantum de poder, ¿vale? Como si se tratara exclusivamente de un punto de fuerza o de un punto de poder, ¿no? Difuso en ese sentido. Yo creo que se puede ir un paso más allá si aplicamos todo esto a la caracterización nietzscheana de la fortaleza y de la debilidad, ¿vale? Estas ideas aplicadas a las nociones de fortaleza y de debilidad. Ya he dicho que no puede tratarse de cualidades con un valor en sí mismas, por tanto equiparables en este sentido a sustancias, a entidades, pero cabría preguntarse todavía si esas cualidades, fortaleza y debilidad, en tanto que impulsos, pueden ser identificadas, como suele hacerse, con la única idea de una cualidad que desea un permanente crecimiento, una permanente asimilación. Yo creo que hay textos que permiten también contrarrestar esta idea. Fijaos que fijaos en este texto, ¿no? En el que precisamente la debilidad y la fortaleza y el poder van a ser caracterizadas por Nietzsche de una manera muy particular. Dice Nietzsche, lo que es más débil acude a lo más fuerte por necesidad, ¿vale? Con completa necesidad de lo débil. Es necesario que lo débil se relacione, ¿no? Por una necesidad de alimentación. Quiere refugiarse, hacerse uno en lo posible con él. El más fuerte, por el contrario, se defiende, dice Nietzsche. No quiere perecer de ese modo. Más bien, al crecer, se divide. ¿Vale? El crecimiento en el caso de Nietzsche es división. Se divide en dos o más partes. Cuanto mayor es el impulso hacia la unidad, tanto más se puede concluir la debilidad. Cuanto más el ímpetu, esa necesidad hacia la variedad, la diferencia, la interna disgregación, tanto más fuerza hay. El impulso a acercarse y el impulso a repeler algo son, tanto en el mundo inorgánico como en el orgánico, el vínculo. La completa separación, dice Nietzsche, es un prejuicio. Hay una relacionalidad, ¿no?, entre estos dos términos. Voluntad de poder en cada combinación de fuerza, defendiéndose contra lo que es más fuerte, precipitándose hacia lo que es más débil, es más propia. La voluntad de poder, ¿vale?, en cada combinación de fuerza, ¿vale?, con estas dos características, defenderse de lo que es más fuerte, precipitarse al mismo tiempo hacia lo que es más débil, es más propio. Los procesos como entidades, continúo diciendo. Creo que frente a la caracterización de la fortaleza como voluntad de asimilación, en cierto modo de unificación, podríamos decir, o encontramos, este otro sentido de que la fortaleza se caracteriza como el impulso hacia la variedad, la diferencia, la interna, dice Nietzsche, disgregación. Al crecer, dice Nietzsche, la pulsión se divide en dos o más partes, ¿no? Al mismo tiempo, cualquier pretensión de unidad, de indiferenciación, es considerada por Nietzsche como debilidad, ¿vale? Incluso en aquellos textos que son citados, ¿no?, como ejemplo de una caracterización de la voluntad de poder en las que el crecimiento se equipara únicamente con asimilación, yo creo que incluso en esos textos Nietzsche tiende a no absolutizar, ¿no?, a no esencializar la fortaleza y a no esencializar la debilidad. Hay el conocido en Gaia Ciencia 118, ¿no?, como ejemplo de ese tipo de textos en los que la caracterización nietzscheana de la fortaleza remite a la idea de la asimilación. Pero fijaos, ¿no?, que en cómo Nietzsche subraya el relativismo propio de dichos conceptos al terminar. Fijaos aquí, goce y apetito van de la mano en el fuerte que quiere transformar algo para que sea una función del mismo. ¿De acuerdo? Goce y querer ser apetecido en el débil, al que le gustaría convertirse en función.
Si bien hay que tener en cuenta, dice Nietzsche, que fuerte y débil son conceptos relativos. ¿Vale? Una relatividad, una constante, ¿no? Alusión a esta dependencia, interdependencia, a la relatividad. Bueno, por concluir un poco lo dicho hasta ahora, el problema, yo creo que a mi juicio, de muchas lecturas o de muchas interpretaciones de la obra de Nietzsche, es que reducen la voluntad en tanto que cualidad, y esto es lo que me parece interesante, a una cualidad constante, a una cualidad cuantificable, a una especie de quantum de poder en sí mismo homogéneo, ¿no? En el que podríamos eh, considerar los efectos como regulares, ¿no? Suponiendo de esta manera una constancia también en la sustancia. Bueno, voy un poco rápido porque veo que voy fatal de tiempo. Yo creo que se le puede dar una vuelta de tuerca más, se puede llevar el tema de la fortaleza y la debilidad al problema de la jerarquía. En el prólogo para la reedición de Humano demasiado humano, escrito a mediados de la década de los 80, Nietzsche va a decir que el problema de la jerarquía es el problema que mejor define las preocupaciones de los espíritus libres, ¿no? Y dice que su tarea ahí será aprender a captar lo perspectivista de toda valoración. Debes aprender a captar la necesaria injusticia de todo pro y todo contra. Pues estoy leyendo un texto directamente del prólogo. La injusticia como inseparable de la vida misma como condicionada, otra vez más, por lo perspectivista y su justicia. Yo creo que en ese sentido, la vida, podríamos decir que tiene que adoptar una perspectiva, ¿no? Y esto siempre inevitablemente se tiene que adaptar una perspectiva, y esto significa invariablemente tener que dejar de adoptar otras perspectivas. O sea, la injusticia de alguna forma, ¿no? de la vida, ¿no? Es decir, y esas otras que no son adoptadas obviamente son sometidas. Bueno, que la vida sea esencialmente injusta y que se dé siempre en términos jerárquicos, no tiene por qué ser entendido nuevamente desde una perspectiva esencialista, por la que a los elementos que constituyen de alguna manera los dos polos de la contraposición jerárquica les corresponde esencialmente en sí mismos, ¿vale? Una determinada posición, arriba o abajo, fuerte, débil, sano, enfermo, cualquier otra que queráis pensar, ¿vale? Eso no ocurre de manera permanente, como yo estoy intentando mostrar con algunos textos, ¿no? Esto es lo que el planteamiento de lo relacional cuestionaría si entendemos esta idea como el intento de consumar la crítica de la metafísica. Lo necesario, podríamos decir, es que los elementos se den jerárquicamente, pero no lo será, ¿no? Lo necesario no será tanto que los elementos jerarquizados siempre ocupen de manera esencialista las mismas posiciones, porque haría imposible de alguna manera la generación de nuevos valores, de nuevas interpretaciones, ¿vale? Y no podríamos sostener entonces que la vida es crecimiento constante, si esas posiciones están ocupadas constantemente por valores. Eso es metafísica. ¿Vale? Las nociones como las de rango, jerarquía, yo creo que son muy polémicas en Nietzsche, pero hay que repensarlas, ¿no? Desde estas perspectivas, ¿no? Desde estas perspectivas relacionales. Yo creo que en buena medida el problema de estas nociones, como sucedía antes, es que se tiende a hacer una lectura esencialista de ellas. Y en ese sentido, yo creo que hay un texto, de los últimos ya que leo, ya voy terminando. Fijaos, dice que el hombre es una pluralidad de fuerzas que están en un orden jerárquico, de manera que hay los que mandan, pero también el que manda tiene que procurar para los que obedecen todo lo que sirve para su conservación. Por consiguiente, él mismo está condicionado por su existencia. Todos estos seres tienen que ser de especie similar, si no, no podría servirse y obedecerse entre sí. Los que sirven tienen que ser de algún modo obedientes, y en casos más sutiles, el rol tiene que intercambiarse entre ellos transitoriamente. Y el que otras veces manda, alguna vez tiene que obedecer. Creo que este texto es muy claro, ¿no? El que unas veces manda tiene que obedecer. Las posiciones jerárquicas no son. Hay una relacionalidad, una dependencia, una interdependencia entre lo fuerte y lo débil, que no son valores absolutos. Y es que además, encima, además de no ser valores absolutos, de vez en cuando, dice Nietzsche, tienen que intercambiarse. El concepto de individuo es falso. Estos seres aislados no existen en absoluto, termina diciendo, ¿no? Creo que es explícito este texto con el hombre se define por una pluralidad de fuerzas en un orden jerárquico, ¿no? Esto es lo que es subrayable,
entre los que mandan y los que obedecen, y el rol, esta expresión es muy buena, el rol tiene que intercambiarse transitoriamente, ¿vale? Acelero un poco para no entretener. Es decir, la relación es siempre establecida en términos jerárquicos, por tanto, al menos con dos posiciones desiguales, ¿vale? En ese sentido, Nietzsche es el gran crítico del igualitarismo, aunque yo creo que dicha crítica debe ser matizada, aunque no atenuada, ¿no? Por este planteamiento antimetafísico y relacional que impide precisamente sustancializar, esencializar, como decía, dichas las posiciones. La transitoriedad es el aspecto que debemos destacar en este caso, ¿no? Fijando la dinámica propia de la jerarquía, evitando colapsar el transitorio intercambio de roles, el constante intercambio de roles. ¿Vale? Es muy significativo también que junto a la intercambiabilidad, Nietzsche atribuya a la dominación y a la obediencia y por tanto también a la fortaleza y a la debilidad el apelativo de roles. El desempeño de un rol implica el desempeño de unas determinadas prácticas que conforman, claro, por medio de la repetición al sujeto, podríamos decir de manera performativa casi, ¿no? Último texto. Por lo general, un carácter es la consecuencia de un ambiente, un rol fuertemente inculcado, gracias al cual ciertos facta son continuamente subrayados y reforzados. Toda esta cuestión de la interpretación no esencializa la fortaleza, de la debilidad. He tratado de presentarla, yo creo que tiene una dimensión antropológica, política, fundamental, por lo menos en dos sentidos. Por una parte, es una interpretación que permite, primero que nos permite reinterpretar la obra de Nietzsche, y rescatar algunos elementos de su pensamiento más radical, poniéndolos al servicio del pensamiento político, jerarquía, rango, ¿no? Muy criticadas, y sin embargo creo que así pueden ser rescatadas, ¿no? Se puede aplicar, desde luego, a conceptos como fuerte, débil, noble, esclavo, salud, enfermedad, dominante, dominado, ¿vale? Ascendente, descendente. Yo creo que todas estas pares que constituyen el pensamiento nietzscheano pueden ser repensados a partir de aquí, ¿no? Y por otra parte, así interpretadas, yo creo que se muestra como un claro antecedente del desarrollo de aspectos cruciales del pensamiento político y antropológico en sentido general. Autores como Deleuze, Foucault, Judith Butler, Rossi Braitotti, ¿no? Por mencionar algunos, también, ¿no?, pueden ser releídos o comprendidos de otra manera. Y ya con esto termino. Muchas gracias. Y disculpad que me haya extendido un poco más. Muchas gracias, Oscar, por esa estupenda presentación. Y bueno, a ver, ya tengo algunas preguntas en el chat. Es de Mariano. Dice, en el primer significado de la voluntad de poder al que te refieres, se advierte quizás un matiz spinoziano. Potencia incluye la capacidad de ser afectado. Pero también me ha recordado a Heidegger cuando dice que Nietzsche convierte el ser en valor. ¿Qué le contestarías a Heidegger? ¿Qué le contestarías a Heidegger cuando afirma que por eso mismo la posición nietzscheana es el cierre metafísico de la metafísica? Gracias, Mariano. Bueno, sí, obviamente creo que tiene ese sesgo spinoziano, esta lectura, y también tiene ese sesgo, bueno, esa idea heideggeriana. Yo creo que, bueno, es la respuesta típica que se suele dar a esos casos, ¿no? Yo creo que no es un cierre metafísico de la metafísica, es un cierre metafísico, pero es un cierre, perdón, de la metafísica, pero antimetafísico en realidad, ¿no? Porque el valor nunca es entendido, yo creo que nunca es entendido como un nuevo en sí. Yo creo que lo que Nietzsche está reivindicando no es el valor, cuando en la genealogía de la moral, por ejemplo, en el prólogo de la genealogía de la moral, ¿no? El metavalor, es esa reflexión sobre el valor, en realidad sobre el ejercicio de la valoración, sobre la interpretación. Yo creo que el perspectivismo lleva implícito el ejercicio de la valoración. Yo creo que ese es el verdadero
centro de la cuestión nietzscheana, ¿no? Cómo recuperar ese ejercicio que ha quedado clausurado, que ha quedado cerrado, cortocircuitado, ese ejercicio de interpretar, de valorar el mundo, que ha quedado cortocircuitado por la idea de que hay valores, cosas valiosas en sí mismas. Esto es lo que, cuando hay valores en sí mismo dados, uno no tiene que valorar nada, uno no tiene que hacer ningún ejercicio de nada. Simplemente tiene que aplicar los valores previamente dados. Por lo tanto, el desplazamiento, yo creo que con respecto a Heidegger, sí es verdad que lo desplaza en la pregunta de la metafísica hacia otro lugar. No creo que Heidegger ahí estuviera muy acertado con esa interpretación de Nietzsche, que, bueno, como todos sabemos, era interesada por parte de Heidegger para no podía consentir que otro hubiera cerrado la metafísica que no fuera él, ¿no? No podía entender que fuera Nietzsche el que hubiera cerrado la metafísica y hubiera abierto ese espacio nuevo, ¿no? Ese espacio nuevo donde en realidad ya no lo en sí es el problema, ¿no? Que constantemente, claro, son 2500 años de metafísica y tenemos siempre, ¿no? Yo cuando tengo alumnos en clase y empiezo a leer a Nietzsche, siempre les digo lo mismo, cuidado con Nietzsche porque normalmente tendemos a interpretar muchas cosas en la lectura como desde una perspectiva metafísica. Tendemos a hacer esto sin darnos cuenta, ¿no? A esencializar ciertos... Creo que a Deleuze le pasa un poco, ¿no? En ese famoso Nietzsche y la filosofía, yo creo que Deleuze habla de la fortaleza y de la debilidad en términos esencializados. Esto lo he comentado con algunas... Yo creo que a Deleuze le pasa eso, ¿no? Que esencializa. Es una de esas lecturas que me parecen muy apropiadas, muy pertinentes, la interpretación y la lectura que hace Deleuze de Nietzsche. Sin embargo, yo creo que ahí, en ese aspecto en particular, tiende a esencializar la fortaleza y la debilidad. Y yo lo que diría es, no, vamos a intentar no caer en esas esencializaciones de la fortaleza y de la debilidad y, por tanto, de la jerarquía. No sé si te ha respondido. Muito bom. Gracias. Tenemos otra pregunta de Vânia. Poderíamos fazer uma diferenciação entre o poder como representação, ou seja, eu me vejo como detentor de um poder e, portanto, poderia exterminar o outro, já que eu vejo o poder como algo que me é concedido, do poder enquanto constituição, que é produto de uma condição de vida, enquanto entende a força como um exercer-se, um efetivar-se. Como se eu separasse a ovelha e a ave de rapina. A ovelha teria o poder, compreenderia o poder como representação, daí o substrato, enquanto a ave de rapina como constituição. La verdad es que no sé muy bien qué decirte, ¿eh? No sé muy bien si estoy entendiendo bien lo que me quieres decir. Lo siento, perdóname, es que nosotros no entiendo bien. El poder como representación frente al poder como constitución, ¿no? Es lo que quieres decir, que cómo se diferencia en esa... claro. Yo creo que la cuestión de la representación, no sé si esto si te respondo con esto, pero claro, el tema de la representación en Nietzsche cambia completamente también, ¿no? No hay una representación de nada en esos términos, ¿no? Yo creo que hay el aforismo ese de Aurora 38, me parece que es, ¿no? En Aurora 38, donde dice algo, no hay ninguna pulsión tiene valor, ¿no? El valor, la representación del valor o la representación de la fuerza siempre depende de otros elementos. No hay una representación, hay una presentación, podríamos decir, hay una ruptura total, ¿no? Nietzsche no es Schopenhauer. La música no representa la voluntad,
No hay ningún lenguaje que pueda representar en el sentido metafísico, directo, inmediato, el poder, la voluntad. No hay ningún lenguaje que pueda representar. Todo lenguaje es mediado. Por tanto, la pregunta metafísica o de la metafísica por el ser de las cosas deja de tener sentido. No creo que a Nietzsche eso le interese, ¿no? ¿En qué términos se representan las cosas? Es indiferente. No es una pregunta que le interese a Nietzsche, ¿no? Él desplaza la filosofía hacia otro lugar. ¿Cómo constituimos esas representaciones? ¿No? ¿Cómo las construimos? Pero no creo que él tenga, no sé si estará exactamente la pregunta que me estás haciendo, pero no creo que a él le interese el poder como representación, porque cree que las representaciones son construcciones siempre, ¿no? No tenemos contacto directo, inmediato, sin mediaciones. Siempre hay mediaciones y la cultura es la mediación, claro. La cultura es nuestra mediación, la cultura, la ciencia, la moral, la política, que condiciona nuestra representación del poder. O sea, no hay un contacto directo nunca con la voluntad, no hay, con la fuerza. Siempre está mediado por la cultura. Entonces, el sentido, no hay esa distinción, creo que en el caso de Nietzsche, entre lo representado y la acción, pierde sentido. Nosotros nunca tenemos contacto directo con la fuerza, con el poder, si no es por medio de la cultura. Pero la pregunta está en ¿qué cultura? No sé si te he respondido. Sí, no sé. Se você quiser acrescentar alguma coisa, Vânia. Não, o professor Eduardo pediu para falar, se me permitir falar, eu estava querendo dizer assim, ó, por exemplo, poder como representação encontramos na filosofia kantiana, na filosofia moderna, e como constituição na filosofia nietzschiana. É essa contraposição que eu coloco, são duas ideias de poder completamente distintas. Foi só isso que eu pedi. Obrigada. Hay otra pregunta de Francisco Manzano, una conferencia brillante, además muy ilustrativa, gracias a los textos. Me surgen dos preguntas. Una de ellas va en relación con la idea de medir la fortaleza por esta búsqueda de variedad, mientras que la debilidad tiende a la unidad. ¿Cómo encaja esto con la definición que ofrece Nietzsche de la cultura en la primera intempestiva como unidad de estilo artístico? La segunda pregunta va en torno a la contraposición entre enemigo malvado. ¿No representaría la visión del otro como enemigo y no como malvado lo que has tratado de mostrar con la relectura que has ofrecido? Estoy leyendo. Sí. Bueno, yo creo que estos textos que he utilizado yo, sobre todo, son más de la parte no de la primera, claro, la primera intempestiva Nietzsche. Yo creo que estos temas todavía no los tiene tan desarrollados, ¿eh? No los tiene tan desarrollados. Es un Nietzsche posterior, como poco antes, no antes de Humano demasiado humano, y donde empieza ya con su crítica a la metafísica. Yo creo que la unidad, pero sin embargo, yo creo que el término de la unidad de estilo sí que es interesante, pero lo que pasa es que la unidad de estilo no tiene que ser entendida, no tiene que ser entendida como un en sí, ¿no? Como una unidad esencial en el sentido metafísico, ¿no? No se entienden esos términos, claro. Se entienden en los términos de una construcción. Yo creo que en ese sentido es precisamente a lo mejor donde más conectaría yo, y a lo mejor es una opinión mía y no tiene y nadie lo tiene por qué ver de la misma manera, pero que sí que conectaría un poco con la ponencia de Carlos de antes, ¿no? Esa unidad de estilo, cómo se va construyendo una unidad de estilo en un poder que busca la diversificación. Yo creo que eso es interesante, ¿no? El poder esencialmente, necesariamente, tiene que buscar, y de alguna manera esto
lo paso ya a la segunda cuestión que haces, ¿no? Tiene que buscar enemigos constantemente. Si algo caracteriza al pensamiento metafísico es que puede ser identificado con el pensamiento único. Yo creo que la metafísica, con nociones como verdad, bien en sí, cortocircuita la posibilidad de cualquier interpretación nueva. La vida para Nietzsche es generar nuevas interpretaciones. La hipótesis de la voluntad de poder tiene que estar pensada de manera que no se presente como una hipótesis, como una teoría cierta, verdadera, que se pueda demostrar. No le interesa eso a Nietzsche. Le interesa estimular el pensamiento, estimular nuevas interpretaciones. Por tanto, es una hipótesis, la de la voluntad de poder. Una hipótesis que es muy sugerente para pensar nuevas interpretaciones, para seguir pensando. El cristianismo, la metafísica, la filosofía de Platón pretenden establecer la verdad en unos términos que una vez descubierta la verdad, nos podemos sentar a dormir, nos podemos echar a dormir, ya no hay nada que hacer, ¿no? La verdad no se descubre, se crea, y se crea de manera que nunca es completamente definitiva, sino que tiene que ser una verdad manejada en términos que permita la creación de nuevas verdades, porque la vida no puede parar de generar nuevas verdades. No hay nada que... La metafísica corta esa posibilidad con términos como verdad, bien, hace imposible seguir pensando, hace imposible seguir valorando, hace imposible seguir interpretando el mundo, creando nuevas interpretaciones, precisamente, ¿no? Y Nietzsche está buscando romper recuperar para la filosofía el valor de la interpretación, de las nuevas interpretaciones, porque eso es la vida. Creo que el último elemento en el pensamiento de Nietzsche es la vida. La vida es interpretar, generar nuevas interpretaciones, nuevos valores. Cualquier planteamiento, el cristianismo, la metafísica, que acabe con eso, acaba con la vida, acaba con la generación. Él no tiene la pretensión de poner una teoría nueva que sea más verdadera que el cristianismo, que sea más buena que la metafísica. Trata de poner una interpretación que libere el pensamiento, que permita generar nuevas interpretaciones. Por tanto, el enemigo, el malvado, claro, ya no es entendido. Y que quiera y que necesita, además, una interpretación, la nietzscheana, que necesita tener contrarios. Que necesita contraponerse a alguien, a algo, ¿no? Yo creo que hay interpretaciones las lecturas de Nietzsche que han hecho de la interpretación el centro de su lectura, a mí me parece que van bien encaminadas, ¿no? Siempre tiene que haber contraposición en el pensamiento nietzscheano. Uno tiene que querer enemigos, pero no malvados, ni malos, tiene que tener contrarios. ¿Qué quiere el cristianismo? No tener contrarios. Quiere el pensamiento único. Una interpretación que, por encima de las demás, agote el sentido de la realidad. Nada agota el sentido de la realidad. Ninguna interpretación del perspectivismo nietzscheano, la vida, la injusticia, la jerarquía, tienen que ver con que ninguna interpretación agota el sentido del mundo. La vida siempre genera nuevas interpretaciones, creo. Gracias, Oscar. Tiene ahora una pregunta de Marcio. Dice Marcio, si entendí bien lo que dice. Al principio dijiste que solo es posible conocerte a ti mismo viviendo con el otro. ¿Cómo conciliar esta afirmación con el 354 de la Gaia Ciencia, cuando Nietzsche afirma que solo podemos llegar a nosotros mismos si podemos fuera si podemos fuera de la red que conecta el hombre al otro, si podremos... Sí, bueno, recuerdo ese. No. Fuera de la red conecta el hombre a un hombre con otro, pero el lenguaje y la conciencia es una red así, bueno, sí.
fuera la red conecta a un hombre con otro, pero el lenguaje, la conciencia es una red que se conecta entre sí, siendo esta nuestra peor parte. É isso, Márcio, que você me corrige, por favor. Y cuando, Sim, sim. Na verdade, não é nem o conheça-te a ti mesmo. Eu me corrigi logo embaixo, ele falou o tornar-se a si mesmo, né, que é a frase do Nietzsche. Na verdade, porque no 354, para Nietzsche, por meio do outro, a gente chega na nossa pior parte. Não é essa a ideia do estar consciente, da linguagem. Quer dizer, nós fazendo esse gênio da espécie, né, quer dizer, com o contato do outro, a gente só chegaria àquilo que é o pior de nós, que é a consciência como uma espécie de não de moral de rebanho, né, mas de uma perspectiva do rebanho, né, já que foi aquilo que nos formou como subjetividade, como interioridade nessa necessidade de comunicação. Então, às vezes, no parágrafo, Nietzsche dá a entender que só poderíamos tornar-nos nós próprios à medida que a gente precisa se desvencilhar desses estados conscientes, né? Quer dizer, desses estados próprios nossos, só por um exercício, digamos, de abandono dessa perspectiva de rebanho. Acho que era um pouco isso. Sí, gracias. Yo creo que el 354 de la Gaia Ciencia es un muy buen ejemplo de lo que yo quiero decir, creo, porque precisamente lo que está diciendo está negando el sentido tradicional de lo que es la conciencia, entendida como algo cerrado en sí mismo, y está redefiniendo la conciencia como una red, ¿no? Ya es relacional, una red es relacional, ¿no? Por medio del lenguaje, ¿no? Nos relacionamos en términos, además dice, de poder, en términos de mandar y obedecer con otros. Ahí es donde nos conocemos, en nuestra relación con los demás. Yo no voy a conocer a los demás al relacionarme con ellos, me voy a conocer a mí mismo, pero yo no me voy a conocer a mí mismo cerrándome en mi conciencia, sino que me voy a conocer a mí mismo en mi apertura al mundo. Mi apertura al mundo, poner en juego mis interpretaciones, poner en juego mis valoraciones, mis interpretaciones, tiene el riesgo de que mis interpretaciones sean dominadas por otras. Pero es la única manera que puedo llegar a tener de conocerme a mí mismo. En mi relación lingüística con los demás. En mi relación en términos de no cerrándome a mí mismo, sino abriéndome, queriendo contraponer mis interpretaciones, mi poder, mi fuerza con la de otros. Yo creo que el 354 es un aforismo que está muy bien para precisamente entender que frente a la tradición metafísica que presenta la conciencia como algo cerrado, inexpugnable, ¿no? Que no se puede, la conciencia nietzscheana es una conciencia relacional que necesita abrirse, que está obligada a abrirse a los demás. Tu conciencia de ti mismo, tu autoconciencia, solo la conseguirás en tu relación con los demás. Cuando tú te relacionas con otro, hay otro aforismo, no recuerdo ahora, ¿no? Pero dice Nietzsche, tú no llegas a conocer nada del otro, tú llegas a conocer de ti mismo cuando tú te relacionas. Cuando tú te relacionas con otro, llegas a saber de ti, no de él. Solo conoces de él cómo te afecta a ti, dice Nietzsche. Solo sabes del otro por cómo te afecta a ti. Pero tú solo sabes de ti por cómo te afectan los otros. Yo creo que ese es el punto nietzscheano, ¿no? Del tener que abrirse a los demás es parte fundamental del querer. Es necesario querer abrirse a los demás. El poder nietzscheano nunca es el poder de la metafísica, el poder de la conciencia, el poder de lo cerrado, de lo en sí mismo valioso, lo incuestionable, ¿no? Sino que necesita cuestionarse a riesgo de perder. Bueno, ese es el riesgo que hay que asumir en la vida, ¿no? Que uno cuando pone sus interpretaciones en juego puede perder. Pero
más pierde si no las pone, ¿no? Incluso con uno mismo, también. Creo que Nietzsche, en su ejercicio de constantemente, Nietzsche se contrapone a sí mismo, a sus propias ideas. Por eso Nietzsche piensa, porque el mejor enemigo de Nietzsche es el mismo, ¿no? Es el mismo el que se está autocriticando siempre, el que siempre está cuestionándose a sí mismo. Nunca se queda quieto, nunca se queda, no para, no deja de pensar, no deja de actuar, no deja de valorar contra sí mismo en muchas ocasiones. Pues yo creo que el 354 es un buen ejemplo precisamente de que la conciencia es relacional, de que es lingüística, de que te obliga a relacionarte con los otros. Y al relacionarte con los otros, tienes noticia de ti mismo. Si no, no hay autoconciencia en el sentido cartesiano. Nietzsche es muy crítico de Descartes. No, esa conciencia cartesiana no existe, no tiene ningún valor. Todo procede del cuerpo, ¿no? Hay algo anterior a la conciencia, el cuerpo valorando, el cuerpo interpretando. No sé si Sí, creo sí. que... Ótimo. Muchas gracias, profesor. Sí. Tenemos una cuestión de Ricardo y creo que lamentablemente es la última porque bien, no tenemos más mucho tiempo. Y le dice, le ruega a Oscar a comentar algo acerca del dispositivo de interpretación en la dinámica de los afectos. O sea, ¿qué significa interpretar bajo la perspectiva de las fuerzas? Es una pregunta difícil, sí. ¿Qué significa interpretar? Es una pregunta muy complicada, a mi juicio, Nietzsche, ¿no? ¿Qué significa esto, ¿no? En estos términos, además, donde el cuerpo es el que interpreta, claro, no es una interpretación consciente, ¿no? Es interpretar, es como... poner en juego, ¿no? Yo creo que interpretar al final es poner en juego, ¿no? Exteriorizar, de alguna manera, poner en juego aquellas pulsiones que finalmente en el cuerpo nietzscheano es un cuerpo construido siempre, ¿no? No hay ninguna interpretación de las que componen tu cuerpo, ninguna valoración, ninguna pulsión que tenga un valor en sí mismo. Todas nuestras interpretaciones siempre son el efecto, el producto. Es que es difícil responder a esta pregunta. Una interpretación es un efecto de una determinada constitución pulsional. Y esa constitución pulsional, de una determinada, diría Nietzsche, economía pulsional. La moral es una economía pulsional. La cultura es una economía pulsional que inhibe determinadas pulsiones y que potencia otras, ¿no? Ahí se constituye un juego, ¿no? La moral cristiana pues te prohíbe hacer ciertas cosas, pero al mismo tiempo te permite y te alienta a hacer otras cosas, ¿no? A actuar de determinadas maneras. Esa constitución, ¿no? Para comprender la interpretación nietzscheana, yo creo que es un planteamiento también que a mí me gusta mucho. La interpretación es el producto, es el efecto, perdón, bueno, es el producto de tres elementos que están en juego constantemente en Nietzsche, que son la corporalidad, la conciencia, la corporalidad en el sentido profundo de las pulsiones, la conciencia y los sistemas normativos. Siempre hay una constante correlacionalidad entre estos tres elementos. Lo que Nietzsche dice es que ninguno de estos tres elementos por sí mismo sirve para explicar al ser humano. Su concepción antropológica no se centra solo en el cuerpo, no se centra solo en lo mental o en la conciencia, no se centra solo en los sistemas normativos, sino que el effet c'est moi, ¿no? Como dice en francés, en ese texto que también habla, ¿no? del cuerpo, el efecto soy yo. Ese efecto siempre se produce a partir de tres elementos
Y ninguno de ellos, y esto es muy antimetafísico también, Nietzsche, muy en contra de la metafísica, ninguno de ellos por sí mismo explica al ser humano. Ni el cuerpo, entendido más allá de la biología, el cuerpo nietzscheano, ese cuerpo que es un efecto también a su vez, ¿no? Estos tres elementos son los que constituyen finalmente una interpretación, ¿no? Se interpreta desde estos tres instancias, ¿no? El cuerpo, la conciencia y la... Estáis sin decir nada y sin nada, sin participar. Hola, Sheila. ¿Qué tiene? No sé si tú le puedes apagar el micro a Sheila, a Eduardo. Creo que sí. Déjame ver, creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Ya, O sea, pero si luego la preguntan que qué han dicho. Dame, no se ha dado cuenta. ¿dónde está ella? Lo estoy mirando. A ver. RS. Ah, pero Eu já ¿por qué desativei está? o som dela. Ah, Eu já pues lo desativei o som Ah, dela. bueno. Obrigado, Marcio. Vale, pues nada, eso decía, ¿no? Que yo creo que ahí la interpretación emerge más allá de la conciencia, emerge en un cuerpo que ha sido constituido por sistemas normativos que a su vez suponen una economía pulsional que va generando corporalidades, ¿no? No hay un sujeto, no hay un sustrato último del que emerja la interpretación. Por tanto, la interpretación es difícil en el sentido nietzscheano porque es un efecto que se produce de muchos elementos que están en juego. Y yo creo que eso también se lo digo muchas veces a mis alumnos, ¿no? Tenemos que olvidarnos ya, dejarnos, sobre todo cuando lees a Nietzsche, te aprendes a que las cosas no tienen una última explicación, una única explicación. Esas son cosas de la metafísica, un fundamento, un principio, una sola verdad, ¿no? Las cosas se explican por muchas razones y por muchas razones a la vez. Y la interpretación nietzscheana no se explica por una única cosa, sino que se explica por muchas a la vez. Son varios elementos en juego, ¿no? Los que finalmente hacen que emerja la interpretación. Una interpretación que se contrapone a otras, ¿no? A riesgo de perecer ella misma. No te he respondido muy bien, pero es que no te puedo responder mucho más, porque creo que sería mucho más meterse a explicar la interpretación en Nietzsche en estos términos sería complicado, pero creo que sirva a eso, ¿no? Que no es un elemento, es un elemento que es un efecto de un sujeto que ahora es el sujeto de la gran de la gran razón del cuerpo, ¿no? De este elemento que es un poco heterogéneo en Nietzsche, ¿no? Que pone en juego diferentes cosas para poder explicar la interpretación. El cuerpo, la conciencia, los sistemas normativos, las economías pulsionales. De ahí, pero no es una interpretación que dependa de una voluntad libre, ni de una conciencia en esos términos, ¿vale?